Hola, ¿qué tal, estimadas audiencias de A Cuatro Vientos? Les damos la más cordial de las bienvenidas en este viernes 17 de agosto del año 2018. Tiempo de Baja California, las 11 de la mañana con 5 minutos. Arrancamos el programa un poco tarde, pero pues la verdad es que hemos también tenido mucho trabajo cuando hoy nos enteramos de que ya arrancó ayer, Olga, el nuevo embargo a los productos pesqueros mexicanos en los Estados Unidos. Y este tema del aeropuerto, del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, que está generando una gran polémica a nivel nacional, porque se dieron a conocer hoy temprano en la Ciudad de México los contenidos de las dos opciones que tendrán allá en la Ciudad de México para poder construir esta, que es una de las obras que hereda el nuevo régimen que más trampas tiene, Olga Alicia, y que lleva ahora a un calle, para lo que parece ser un callejón sin salida, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien está ya pidiéndole al pueblo de México que participe en una consulta, en una especie de revisión nacional de este proyecto que ya le costó a México más de 140 mil millones de pesos, pero que es apenas un tercio de la inversión final para ese aeropuerto. Un tema que vamos a tratar en un momentito más, sin duda, Alicia, de los más importantes del día de hoy. Sí, Javier, sin duda alguna, y como bien dices, buenos días amigos, amigas de Cuatro Vientos. Empezamos un poquito más tarde porque Javier encuentra que por ahí un comunicado en Estados Unidos, sí, emitido en Estados Unidos, donde se menciona que a partir de hoy, ayer fue cuando dimos a conocer la información. A partir de ayer mismo entra en vigor el nuevo embargo pesquero para México y nos pega fuerte en el Golfo de Cortés porque va contra pues las especies que son atrapadas con las mallas agalleras, las redes agalleras, pero fundamentalmente pega a los camaroneros. Y este es un asunto de veras grave, económicamente hablando, hasta nos hace cambiar de colores, nos hace ponernos amarillos a nosotros, no sé si así se aprecia usted en su pantalla, pero fíjese la gravedad del asunto. Y lo del aeropuerto, Javier, está que arde, y el origen de este problema del aeropuerto no hay que perderlo de vista. El hecho de que un grupo en el poder, en el gobierno de Peña Nieto, haya tomado decisiones trascendentales en lo oscurito, sin abrir la información nunca para nadie, y ahora ya no se sabe qué hacer, si se continúa con ese aeropuerto que se construye sobre unos terrenos lodosos, el peor lugar de los peores lugares para construir. El peor lugar imaginable para construir un aeropuerto, y que lo hace que se eleven sus costos muchísimo, o si se busca una alternativa, la alternativa B, el plan B, que es construir dos nuevas pistas en el aeropuerto militar, el aeropuerto militar de Santa Lucía, que también hoy sabemos hay un problema de seguridad. Entonces, y abrir esta información, esta consulta a la población en general, y prácticamente es un llamado de auxilio de López Obrador, de que dice: ayúdenme a desfacer este tuerto, porque yo no puedo echarme el 20 solo de resolver una cuestión así tan grave para el país, máxime cuando él ya se había pronunciado en contra de que continuara la obra en el lago de Texcoco, en lo que fue el lago de Texcoco. Bueno, amigos, pero para empezar, ¿no? Vamos empezando las cosas bien, después de saludar a Taxis Jesús Núñez, que es el primero de nuestros cibernautas que se hace visible en nuestro programa, y a Miriam Cano, que nos manda un saludo, al igual que Carlos, fíjate. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Miriam. Un abrazo a ambos. Para los dos, lo mejor siempre. Pues para empezar tenemos esta nota que encontró también Olga Alicia, muy interesante, que de alguna forma nos aleja un poco de este nubarrón terrible de los dos temas, de lo del embargo pesquero y el tema del aeropuerto. El Instituto Politécnico Nacional es uno de los centros educativos más importantes de nuestro país y destaca por su contribución al desarrollo científico y tecnológico. Sus investigadores han puesto a nuestro alcance algunos de estos inventos. Escuche usted. Voy yo. Estás compartiendo. Les invitamos también a que nos compartan, por favor, si fueran tan amables. Chocolate para bajar el peso. Fíjese,
Sueña extraño para quien no se puede resistir a la tentación de comerse uno de estos chocolates riquísimos, chocolates mexicanos de fama internacional. Y es sorprendente que sirva para quitarse algunos kilitos que están de más. Estos chocolates con té verde contienen ingredientes que ayudan a eliminar la grasa corporal. Contienen pasta de cacao, leche, alga parda, levadura de cromo, extracto de la hoja de té verde, leche entera, licitina de soya, sal y sucarosa. Con estos productos, afirman los investigadores y está comprobado, usted se puede tomar su rico chocolatito, ¿sí? Como está comiendo y al mismo tiempo quemando kilitos de más. Pero también entre las aportaciones científicas que han hecho los investigadores del Politécnico Nacional está este sazonador de chapulines, ¿cómo la ven? Sazonador de chapulines. El nombre de este producto es Sabolín y fue creado por alumnos del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta, del Politécnico Nacional. El sazonador no contiene aditivos ni conservadores. La grasa de los chapulines es benéfica, dice en este trabajo del Portal México. Es benéfica ya que favorece la digestión. Cada 100 gramos de estos insectos, fíjese, cada 100 gramos de estos insectos, de los chapulines, contiene entre 60 y 70 proteínas que contribuyen a regular la presión arterial, ya que no tiene colesterol. Bueno, hay que agregar un sazonador que no te vaya a enfermar. Sí, oye, sí, que no le vaya a quitar las propiedades alimenticias, ¿no? Le vaya a agregar alimentos negativos para nuestro cuerpo. Pero fíjate qué interesante y qué sabiduría la de los oaxaqueños, Javier, que ellos comen chapulines desde épocas ancestrales, ¿no? Y resulta que están comiendo pura proteína y grasa saludable cuando se comen el chapulín así nada más tostadito, ¿verdad? Con un poquito de sal. Bueno, pero el Instituto Politécnico Nacional también piensa en la belleza de los mexicanos y ha inventado una crema corporal con nopales. Esta crema ayuda a prevenir la aparición de estrías, sobre todo las señoras embarazadas, Javier, que la piel se estira tanto, se parte, se hacen como unas cicatrices, hay panzas que quedan como cielos relampagueados. Bueno, pues esas son las estrías, y si se usa crema de nopal, se evita, ¿verdad?, esas estrías. Protege la piel contra el sol, Javier, sí, también te ayuda como un bloqueador solar. A no generar ahí algo y contra que te la genere contaminación cáncer de piel. Y además es hidratante. Yo quiero una crema corporal con nopal hecha por el Instituto Nacional Politécnico. Luego también, fíjense, también este producto que se genera en los laboratorios y con los científicos del Politécnico Nacional, inulina de ágave. Contiene savia de corazón del ágave y fibra de ágave azul y fue creada por un grupo de investigadores del área de Ingeniería en Alimentos del Politécnico Nacional. Es un auxiliar en el tratamiento de la colitis y la gastritis, enfermedades, amigos y amigas, que también son contemporáneas a los humanos. Los investigadores usaron micro y nanopartículas de inulina de ágave que encapsulan y protegen el aceite del aguacate de la oxidación y cambios bruscos del pH, de la acidez. La inulina es un polisacárido capaz de estimular el crecimiento de bacterias benéficas en el colon. Además, Javier, hay otros inventos que cambiaron el mundo y también están ligados al Instituto Politécnico Nacional. Por ejemplo, la tinta indeleble, esta que usamos para votar. Esta nueva tecnología fue diseñada por Filiberto Vázquez Dávila, investigador de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Es un compuesto químico que evita la falsificación de documentos oficiales y la venta clandestina de papeles apócrifos. Y bueno, pues si todavía quiere usted conocer nuevos y muy emocionantes inventos generados en el Politécnico Nacional, pues ¿qué le parece una gelatina para bajar de peso? Este postre, desarrollado por investigadores egresados del Politécnico, se puede consumir entre comidas como si fuera una colación o como parte de una cena. Con esta gelatina se degrada la grasa corporal para reducir la talla. Se degrada la grasa corporal. Hay que ir, ahora que vayamos a la Ciudad de México hay que traernos todos estos productos, ¿no?
Bueno, y uno de los inventos reina, clave, más grandes, insignia emblemático del IPN es por supuesto la invención de la televisión a color, que se la debemos a Enrique González Camarena. Él entonces era apenas estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Pasó a la historia como el mexicano que desarrolló la televisión a color. A los 15 años de edad construyó su primera cámara de televisión con piezas de radio descompuestos. Después pensó que su equipo mejoraría si hubiera una televisión a color, así que se dio a la tarea de desarrollarla. A los 23 años, Camarena obtuvo la patente de este invento que revolucionó la manera de ver el mundo a través del televisor a color, y gracias a ello pues también tenemos el internet a color. Y ustedes pueden ver este cuadro, por ejemplo, que nos regaló Tatiana Cázares, la hija de Casimiro y de Irene Cázares. Esa es la importancia del Instituto Politécnico Internacional y de sus grandes científicos inventores. Pues enhorabuena por el Politécnico y que siga generando muchísima nueva tecnología, mucho conocimiento para beneficio no nada más de los mexicanos, sino de todo el resto del mundo. De hecho, aquí en Cuatro Vientos le hemos estado dando también nuevas invenciones, nuevos trabajos de investigación que se han desarrollado ahí mismo en el Instituto Politécnico Nacional y que han llamado la atención, obviamente, a la comunidad internacional para sus aplicaciones. Bienvenido, Carlitos Reina, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, al igual que a Loli Cervantes, que también ya están con nosotros, Olga Alicia, desde muy tempranito. Buenos días. Aquí, al igual que John Maldonado, Gil Bro, que también se unió a nuestro programa, y Tina Camacho, que también está con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todas ustedes, y que esperamos que el programa les continúe gustando. Y como ya estamos metidos en este tema de las notas, de la buena nota con estos inventos, Olga Alicia, otra área de la ciencia que se está desarrollando mucho y que le da motivo al tema asombroso de esta edición, de este programa, amigos y amigas, pues tiene que ver con la sequía. Y la sequía, pues obviamente tiene situaciones muy alarmantes. Hay regiones del planeta en donde la verdad la población está sufriendo terriblemente, y no nada más la población, porque también muchos animales domésticos ahí están también sufriendo con nosotros por estar dependiendo muchos de estos animalitos, pues de que la gente les pueda arrimar a acercar agua. Y si los humanos no la tenemos... Hasta las plantas se estresan, Javier. Hasta las plantas se estresan. Y lo que está pasando, pero por otro lado hay otro aspecto que es muy positivo con este tema de la sequía, lo que está sucediendo en Europa y particularmente en el Reino Unido, amigos y amigas, en Inglaterra. Fíjese que esta ola de calor permitió descubrir tesoros arqueológicos enterrados en Inglaterra hace muchos años atrás. Patricia Tubela, del periódico El País, da la información. Difícil de soportar para algunos ciudadanos, la reciente ola de calor registrada en el Reino Unido ha supuesto, sin embargo, un regalo para los arqueólogos con el descubrimiento en sus incursiones en áreas de rastros escondidos de antiguas civilizaciones. Vestigios de monumentos ceremoniales neolíticos, asentamientos de la Edad de Hierro o una granja de la época romana son algunos de los tesoros escondidos bajo el suelo y también bajo la vegetación, pero cuyas marcas ahora aparecen muy bien definidas gracias a las condiciones de sequía. Nos explica Duncan Wilson, quien es director ejecutivo de Historic England. El clima excepcional ha abierto áreas enteras de una vez en lugar de solo 1 o 2 campos. Bueno, este científico que trabaja para un organismo para la preservación del patrimonio histórico dice que en plena canícula, verano, y con los termómetros marcando por encima de los 30 grados centígrados, los arqueólogos de su equipo tomaron el aire para, en palabras de Wilson, ver por debajo del suelo, es decir, identificar esos patrones que están mucho mejor definidos cuando la superficie tiene menos humedad. Así es. Y fíjese, entre los principales hallazgos, y esto es lo interesante de esta información, destacan 2 grandes rectángulos dotados entre los años 3600 y 3000 antes de Cristo, y que corresponden probablemente a sendos monumentos del Neolítico. Sus imágenes fueron capturadas por las fotografías aéreas y escáneres láser de Milton Keynes,
Esto es en la zona del este de Inglaterra. Más difícil de desenmarañar siguen siendo para los expertos las coincidencias en el mismo campo de Cornualles. Esto está en el sudoeste de Inglaterra, de sendas estructuras de antiguos asentamientos. La primera en forma circular y datada en la Edad de Hierro, y el segundo de estos descubrimientos tiene una forma de rectángulo atribuida a la Edad de Bronce. Vestigios históricos diseñados por toda la geografía inglesa de norte a sur, desde sepulcros cuadrados de la Edad de Hierro en las colinas de Yorkshire, hasta túmulos del mismo periodo en Carnúles, pasando por una granja romana en Devon, ¿sí?, integran este catálogo expuesto por esta agrupación Inglaterra Histórica. En este último caso, por ejemplo, el examen de los planos aéreos permitió identificar asentamientos del periodo romano, por lo que los expertos apuntan ahora a que la granja es una verdadera reliquia de aquel tiempo. Y finalmente la nota menciona lo siguiente: los estragos de la sequía sobre el terreno también han dado como resultado el descubrimiento de un círculo de hoyos entre los restos de un enclave ceremonial prehistórico en el condado de Oxfordshire, en el sudeste de Inglaterra. Además, y remitiéndonos a un pasado menos lejano, han desvelado más detalles sobre una de las grandes y ya desaparecidas mansiones de la época isabelina, construida en el año de 1555, ubicada en Staffordshire, en el centro occidental del país. Total, que los arqueólogos están de plácemes, porque con esta falta de lluvia y humedad, pues lo que ha sucedido es que la tierra ha comenzado a ceder y está delimitando las áreas de estos enormes centros ceremoniales, estructuras religiosas, en fin, esta granja romana que obviamente va a servir para el conocimiento histórico de esa región del planeta. Hola. Sí, se me figura como cuando existe así esto que nos emocionaba tanto de niños, Javier, de la tinta invisible, ¿no? Y luego que le pasabas, tú lo tallabas con algo, la superficie sobre la que estaba escrito, e iban apareciendo los dibujos, las letras. Así también con esta sequedad y con esta falta de humedad por el calor, por el clima, con los cambios de clima, la tierra va revelando secretos, ¿no? Va dibujando qué es lo que tiene oculto ahí en sus entrañas, y bueno, se están dando los grandes descubrimientos arqueológicos, verdaderos tesoros de los que ni idea teníamos. Así es, Alicia. Y bueno, esto, enhorabuena por la humanidad, enhorabuena por la antropología y la arqueología. Pues desafortunadamente el motivo no es mucho de celebrarse la sequía. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a continuar. Vamos a la nota regional. Esta información, le digo, con la que nos estamos despertando el día de hoy, de que ya está en la regulación para la restricción, la veda de productos, el embargo de productos pesqueros mexicanos relacionados con 4 especies que le pegan durísimo a la zona del Mar de Cortés, también conocido como Golfo de California. Regresamos luego de escuchar un poquito de música. Vas bien. Pues aquí no, lo que pasa es que como no conozco casi, pues son muy raras, usamos muchos eventos y cosas así, solo comparto con ellos. Tú te vas a San Luis, ¿no? ¿Cómo te acuerdas bien? Solicitar que son de Bueno, amigos, pues continuamos aquí en nuestro programa Cuatro Vientos del día 17 de agosto del 2018. Son las 11 de la mañana con 25 minutos, tiempo de Ensenada, Baja California. Y pues los invitamos a que nos ayuden a compartir el programa, porque de esta forma nuestra repercusión mediática es todavía más grande y eso beneficia a toda la colectividad de Cuatro Vientos. Nos hacemos más fuertes todos, definitivamente. Fíjense que, bueno, Loli Cervantes, muchas gracias, gracias, nos dice gracias por recordar.
Me imagino que te estás refiriendo a los antecedentes del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pues es que tenemos que decir que esto se está heredando y definitivamente es un capricho que buscaba el máximo lucro y sin una consulta previa también, amigos y amigas, eso tenemos que decirlo. Sin mencionar palabra, de pronto nos enteramos que se está construyendo una magna obra y que ya está ahí los planos, los diseños, te lo presentan muy bonito, pero no te dan toda la información de las repercusiones que tienen. Y el tema es ese, el grave problema que se está afrontando ahora en esta decisión, que parece ser que nos la quieren endilgar a todos los mexicanos, y qué bueno que sea así. El problema es que, amigos y amigas, llegamos a este momento de la historia de esta obra de infraestructura de Enrique Peña Nieto y sus socios, tanto en el gobierno como en la iniciativa privada, porque pues no teníamos información previa, no se hizo una consulta, no conocimos de que especialistas como ahora sí lo han estado haciendo se manifestaran antes de que se presentara incluso el manifiesto de impacto ambiental con el cual se impone este proyecto, ¿verdad? Y ahora pues estamos en esta lucha por conocer, y lo más interesante de todo esto es que ahora podemos decir que los documentos técnicos están a la mano prácticamente de cualquier ciudadano, que bueno, al menos que tengan una computadora y que quieran entrar a ciertos sitios. Hoy les vamos a decir dónde están ubicados. Prácticamente Proceso los tiene Animal Político, accesibles, los tiene Sin Embargo, los tiene Aristegui Noticias. O sea, están disponibles ahora sí estos documentos técnicos de las dos opciones que se nos están dando, y estamos esperando que también abran en la tercera opción, en donde ya se está mencionando de la peligrosidad que también revestiría construir 2 pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. En fin, es un trabuco, pero de eso vamos a hablar más al rato. Bueno, Lolis, muchas gracias y a final de cuentas, pues si no damos el entorno, si no damos las circunstancias, olvídate, pues estaríamos con cualquier otro medio de comunicación de pericos repitiendo lo que se nos manda ahí de información en boletines de prensa. Bueno, Miguel Ángel Navarrete, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. Buenos días, maestro. A ti, ya sabes, a tu esposa, Clau Flores, muchas gracias, Clau, también por estar con nosotros. Tina Camacho, se está muriendo la risa, no sé por qué, mi estimada ti. Hasta de los ojitos están saliendo lágrimas. Compartido, muchas gracias, Tina, muy amable. Clara Valencia, también muy buenos días para ti. Y pues muchísimas gracias también a bueno, ya habíamos saludado a las demás personas que están con nosotros. La nota regional, amigos y amigas, la nota regional el nuevo embargo pesquero. El nuevo embargo pesquero. Ayer les estábamos diciendo cómo hace 2 días este juez federal, Gary Katzman, que pertenece a la Corte Internacional de Comercio de Estados Unidos, amigos y amigas, el día 26 de julio había ya dado la sentencia para que se dejara, ordenándole al gobierno de Donald Trump que cancelara las importaciones de 4 especies, que son capturadas con la famosa red agallera, las redes de enmalle, como también se conocen, ¿verdad?, aquí en la zona del Alto Golfo de California. Estas especies abarcarían la sierra, el chano, la curvina, pero también al camarón. Y este es el gran problema. Ahora, en este momento, el camarón se nos abre en una interrogación, una enorme incertidumbre de qué es lo que va a suceder ahora que por ahí del día 5, día 7, 8 de septiembre, 3 semanas más, ¿sí?, se abra la temporada de pesca en esta región del país del camarón. Amigos, es una situación que hasta el momento parece no provocarle la menor angustia posible al gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Un gobierno que usted recordará desde el 2015 decreta una zona especial de conservación para la conservación de la vaquita marina, que este es el origen, y este es el argumento que se utiliza en este juzgado de Nueva York para decretar este nuevo embargo a los productos pesqueros mexicanos, ¿sí?, de que pues nada más quedan 15 vaquitas. Hay 3 organizaciones que ahorita vamos a citar que le piden a este juez, oiga, póngale sanciones estrictas al gobierno mexicano porque pues no paran de morir las vaquitas allá, aunque hay científicos mexicanos, gente de aquí de Baja California, de la Universidad Autónoma de Baja California, del Instituto de Investigaciones Oceanográficas,
que han dicho que en realidad esto de la muerte de las vaquitas y otras especies marinas en la zona que conviven aquí en la zona del Alto Golfo de California, entre ellas la totuaba, pues está directamente vinculado con las presas que Estados Unidos construyó en la parte alta del río Colorado. Pero en fin, ¿qué es lo que estamos escribiendo el día de hoy y que estamos teniendo una enorme respuesta ya en nuestro portal, en las redes sociales, amigos y amigas de Cuatro Vientos? Bien, el gobierno de los Estados Unidos inició ayer el bloqueo a la importación de productos pesqueros de México capturados en las redes de enmalle, las redes agalleras, que se utilizan en el Mar de Cortés, entre ellos el camarón, con el argumento de salvar a las 15 vaquitas marinas que aún habitan en el Alto Golfo de California. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ordenó restringir la entrada de peces y camarón mexicano para cumplir la orden del juez federal Gary S. Katzman de la Corte Internacional de Comercio de Estados Unidos, con sede en Nueva York, de aplicar de inmediato el embargo que decretó el 26 de julio para frenar la muerte de la vaquita marina en el Alto Golfo de California. El gobierno de Donald Trump había retrasado la entrada en vigor de la sentencia porque simple y sencillamente no tiene un certificado de importación de productos pesqueros capturados específicamente en el Alto Golfo de California, y así evitar el embargo a todas las importaciones de curvina, sierra, chano y camarón a las que se refiere la medida judicial contra México. Y la curvina, bueno, los indígenas la capturan, la pescan para el autosustento, pero también es una especie pues de alto valor comercial, ¿no, Javier? Sí. La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras procedió desde ayer a exigir a todos los importadores de los productos mexicanos incluidos en esta sentencia, así como a otros productos marinos incluidos en códigos HTS, a solicitar un certificado de admisibilidad de importación a los Estados Unidos. Y así con esto, amigos y amigas, los tienen en espera a todos. En lo que se define, oye, a ver, tu producto, ¿dónde lo capturaste? ¿Qué artes de pesca utilizaste? ¿Son capturas en el mar o son productos acuícolas? Amigos y amigas, mientras todo esto se define, ahí van a estar detenidas las importaciones en las aduanas fronterizas de Estados Unidos. Y esto, les digo, va a ser, ahorita en este momento no es tan difícil porque, les digo, la captura de camarón, que es a final de cuentas el objetivo final de esta resolución, ¿sí? No está en temporada de capturas en el Pacífico mexicano, en la zona norte del Pacífico mexicano, que incluye obviamente al Golfo de California. Pero espérese a que empiece esto, es una situación de veras de enorme incertidumbre. El embargo, ordenado al Departamento de Comercio, Servicio Nacional de Pesca Marina, el Departamento del Tesoro y al Departamento de Seguridad Nacional, todos de Estados Unidos, se produce después de una demanda presentada en marzo pasado por el Consejo de Defensa de Recursos Naturales, el Instituto de Protección de los Animales y el Centro para la Diversidad Biológica. Estas tres organizaciones ambientales estadounidenses pidieron al juez Katzman que tomara acciones contundentes contra México al amparo de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos de Estados Unidos, que protege no solo a las especies nacionales en aquel país, sino también a las ballenas, delfines y marsopas de otros países, como en este caso, pues México, ¿verdad? A ver, adelante. En su sentencia, el juzgador federal advirtió que solo quedan 15 vaquitas marinas vivas y casi la mitad de la población se ahoga en las redes de pesca cada año, además de que en el área de refugio de este mamífero marino, único en el mundo, nunca se ha prohibido la pesca con redes de enmalle para curvina y sierra, lo que sirve para que pescadores furtivos realicen captura encubierta de totuaba, pez conocido como decíamos ayer, la cocaína del mar, por su alto valor comercial en el mercado negro de China. Y fíjense, y en diciembre pasado, pescadores de camarón en San Felipe utilizaron 30 embarcaciones, se hicieron a la mar, para utilizar una red que se conoce como suripera o también como red de atarraya,
sí, que fue una opción que el gobierno federal mexicano les dio a estos pescadores en San Felipe que se dedican a la captura de camarón, ¿sí? Que lo utilizaran como una opción y evitar así estar utilizando la red agallera. Amigos y amigas, de las 30 embarcaciones que salieron en los primeros días de diciembre del año pasado a buscar capturar camarón con esta red, con esa red suripera, solamente uno tuvo éxito y capturó 3 kilos de camarón. En todo el día. En todo el día. De 30, 29 no capturaron absolutamente nada. Una sola logró, les decía yo, puro gasto de combustible, tiempo y, bueno, frustración, Javier. Y enorme frustración. Obviamente, y reportando que la red simple y sencillamente no sirve, ese tipo de red no sirve absolutamente para capturar camarón. Y si todavía no nos damos cuenta a través de la mayoría de los medios de comunicación de lo que está sucediendo con este tema, es porque apenas va a empezar la temporada de captura. Esta medida judicial contra los pescadores del Golfo de California se da a 3 semanas de que inicie la captura de camarón en la región y en medio de una crisis económica que agobia a menos a 2,000 pescadores que operan en la parte alta y media del Mar de Cortés, a quienes las medidas de protección dictadas por el gobierno federal a favor de la vaquita desde el año 2015 les ha trastocado su estilo de vida. Y va a ver usted cómo al paso de los días, de unas semanas más, vamos a tener aquí a los pescadores tratando de hablar con el alcalde, con el gobernador, con los funcionarios federales, con medio mundo, con los diputados, buscando apoyo para tratar de salvar este problema, ¿no? Mire, tan solo los pescadores de camarón de Sonora lograron una captura de casi 62,000 toneladas de crustáceo en el año 2017, de los cuales exportaron casi el 55% al mercado estadounidense. Con esto, el futuro de este sector es ahora de gran incertidumbre, pese al crecimiento que ha tenido la producción de este crustáceo en ranchos acuícolas, que son hasta 146,000 toneladas a nivel nacional, de acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Ahora, toda esta producción, toda esta captura, Javier, pues no debiera estar sujeta a ninguna limitación de carácter judicial con la veda, porque es camarón acuífero. Estos no, sí, estos definitivamente acuícola. No, pero ¿sabes qué? El problema, Olga Alicia, es que en las aduanas tienen la orden de detener todo el camarón mexicano, o van a tener, ya la tienen, pero le van a decir, a ver, certificamos, vamos a certificar tu producto. Y es entonces cuando entramos a esta dinámica burocrática de que tienes que ver guías primero concesiones, sí, nombre de la empresa, cómo estás produciéndolo, dónde estás capturando, dónde estás produciendo el rancho, en fin, toda una serie de los permisos que te tiene que dar Estados Unidos, los certificados de que tu producto está exento de prácticas no favorables al ambiente, en fin, todo eso. Es de suponerse que todo eso, quienes se dedican al cultivo del camarón en sus instalaciones de acuacultura, están así, pues deben de estarlo adelantándose, Javier, claro, buscando cómo ir haciendo los trámites para el momento en que tengan que entregar ya su producto, ¿no? Porque si no, los van a agarrar con los dedos en la puerta, ¿no? Con el tiempo encima. Pero hay otro gran conflicto de carácter administrativo. Tal y como lo decíamos en la primera parte de la nota, no existe en Estados Unidos una certificación específica para las capturas de estas 4 especies en el Alto Golfo. Entonces, ponen la veda sin tener un registro, es un problema que se está originando, Galicia, que apenas te digo, vamos a comenzarlo a resentir cuando estén aumentando las importaciones o las pretensiones de exportar estos productos a el mercado estadounidense. Y de nueva cuenta, pues suena a pretexto. Las 15 vaquitas suenan a un pretexto, pues para golpear y presionar a México con la importación de estos productos marinos del mediano y alto golfo del Mar de Cortés, del Golfo de California. Así es. Martín Telles Castañeda, especialista de la Subdirección de Pesca Forestal
y Medio Ambiente en los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, el FIRA, creados por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, informó en una nota del diario El Economista que las exportaciones de camarón de México a Estados Unidos acumuladas a septiembre de 2017, considerando datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, ascendieron a 12.202 toneladas, poco más de 12.000 toneladas, cifra inferior en 14% con respecto a las 14.200 toneladas registradas en septiembre de 2017. Ya había bajado un 14% la exportación de nuestro camarón. Lo importante, Olga Alicia, es que esta cifra nos ayuda también a ubicar la importancia de estas exportaciones. Ese es en tonelaje. Ve usted el valor de la producción. Por su valor económico, a septiembre del 2017, se exportaron 149.4 millones de dólares. Ese es el valor. Fíjese las cantidades de las que estamos hablando. Esto es 5.3 menor a los 157.8 millones de dólares de septiembre del 2016. Se observa un aumento en el precio implícito promedio de las exportaciones del camarón mexicano del 10.2%, o sea, aumentó de valor. Pero ¿de qué nos sirve, Olga Alicia? Si por un lado ya teníamos una decaída, ¿no?, en las exportaciones de camarón, porque ¿sabes qué? Las importaciones mayores de camarón, ahora ¿sabes quién está dominando el mercado del camarón en Estados Unidos? Filipinas. Desde ahí está. Y bueno, ahora el problema ¿Les saldrá más barato comprar el camarón a Filipinas, a Estados Unidos? Le sale más barato, efectivamente, Alicia. Tienen otras formas de producción que les permite abaratar mucho los costos y pues vendérselo barato a Estados Unidos. Y hasta las 8:30 de hoy, amigos y amigas, en que terminó esta información, pues el gobierno mexicano pues no ha fijado una postura ante el nuevo embargo a las especies pesqueras del país. No, Enrique Peña Nieto estaba ayer muy contento inaugurando un concurso de robots que se dio allá en la Ciudad de México. Robótica. Estaba feliz ahí repartiendo autógrafos, tomándose selfies ahí con los muchachos de todo el mundo que asistieron a este evento. Ahí estaba muy contento y feliz. Bueno, así es, amigos y amigas. Este es el tipo de gobierno del que ya afortunadamente nos estamos despidiendo. Pero qué bomba le están dejando también a la nueva administración, Sí, y es con lo que vamos también más adelante, ¿no? Pero por lo pronto, entérese usted que 68,000 niños migrantes detenidos en México en los últimos 2 años, de ellos 90% fueron deportados, y este dato lo da la UNICEF. Durante los 2 últimos años fueron 68,000 migrantes menores de edad detenidos en territorio mexicano, y 90% de ellos fueron deportados a sus países de origen, reveló José Bergua, asesor regional de protección a la infancia de la UNICEF. En la presentación de este informe, de acuerdo a una nota de Isaías Robles de Aristegui Noticias, el informe se llama Desarraigados en Centroamérica y México. Bergua destacó que la migración de niñas, niños y adolescentes es un fenómeno creciente, y que tan solo en el primer semestre de este año, de 2018, 24,000 fueron detenidos y regresados a sus naciones en Centroamérica. El objetivo de este estudio fue identificar las causas de la migración y descubrir que cada vez es más frecuente que las personas abandonan sus países huyendo de la violencia, como quedó demostrado en el estudio. Así es, y las causas se entremezclan. El mismo niño o niña puede estar saliendo a la vez porque ha sido amenazado por una mara, de estas bandas delincuenciales, amigos, la mara salvatrucha, sí, que se están dando allá en los principales países centroamericanos. Estas maras que operan en los barrios, los barrios más pobres, ahí están enquistadas estas pandillas, pero al mismo tiempo está en una situación de pobreza, y además tiene un tío o un pariente en México o en los Estados Unidos, y en ese caso confluyen todas estas causas a la vez. Aproximadamente estamos hablando de que al menos 1/3 de estos jóvenes, estos niños, es la cifra que nosotros manejamos. 1/3 de las niñas, niños y adolescentes estarían saliendo por razones de violencia. Bueno, pues una crisis humanitaria, como ya lo han estado señalando diversas instituciones de protección a la infancia y a los derechos humanos desde hace años, Javier, y que no tiene fin, que incluso se vio agravada
hace ya unos meses con la decisión de Donald Trump, pues de enjaular a los niños, ¿no? Y separarlos de sus padres, lo que provocó una oleada internacional de indignación que hizo a Donald Trump recular en esa decisión. Pero siguen separando a las familias, ¿no? Sí, pero fíjate que también el antecedente de esto que está sucediendo en nuestro país, como tú dices, esta grave crisis humanitaria que se está generando, tiene que ver también con el cumplimiento estricto por parte del gobierno federal mexicano de la política de Barack Obama primero y ahora de Donald Trump, de frenar en nuestro país a los movimientos de migratorios que provienen de Centroamérica. Y todo esto tiene que ver también con el famoso acuerdo, ¿cómo se llama? El acuerdo Mérida, el Pacto de Mérida, y que pues a cambio de armas para el ejército mexicano, le dan la tarea, le dieron la tarea a México de detener al gran movimiento migratorio que se está generando desde hace muchos años en Centroamérica. Y lo que ha sucedido es esto: se han cometido una serie de abusos en México, en territorio mexicano, ¿sí?, que van desde la detención de estos adolescentes y niños, amigos y amigas, hasta el asesinato masivo, ¿sí?, de lesa humanidad, 73, 74 personas allá, caso en Tamaulipas. Sí, la fosa clandestina de Tamaulipas, con 70, por lo menos 70 migrantes ahí sepultados, ¿no? Entonces, esto, amigos, aparte de robos, secuestros, desapariciones, también es un verdadero escándalo el tema migratorio en nuestro país. Y les digo, tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto cumplieron estrictamente las órdenes. Así es el trabajo sucio. En 2 años detuvieron a 68,000 migrantes, todos ellos jovencitos y niños. Bueno, para no hablar de la totalidad de migrantes que detuvieron, porque la nota está enfocada a los niños, pero este fue el trabajo sucio que hizo México. Y vamos a un tema también sucio, difícil, complicado, que es el aeropuerto internacional. El nuevo aeropuerto internacional que ya costó a México cerca de 300,000 millones, se va a consulta. La decisión de qué vamos a hacer, si continuamos con esa obra costosísima y muy riesgosa en el vaso del lago de Texcoco, o bien si la opción de cancelarlo continúa viva con alguna propuesta que se ha hecho ya de construir 2 vías más en el aeropuerto militar de Santa Lucía y una carretera que una estas instalaciones con el actual aeropuerto que continuaría funcionando en la Ciudad de México, pero que ya salieron también algunos peros a esa posible alternativa y les vamos a comentar el porqué. Por lo pronto, el dictamen técnico del nuevo Aeropuerto Internacional de México reafirmó que hay estas 2 opciones para definir el futuro del proyecto. Así lo informó Javier Jiménez Espriu, que es quien será el próximo secretario de Comunicaciones y Transporte. Y las opciones son: 1, continuar con la construcción en Texcoco, o 2, crear las 2 pistas en el aeropuerto de Santa Lucía. Y Jiménez Espriu anunció que se llevará a cabo una amplia consulta pública para decidir entre ambas opciones, la cual se va a llevar a cabo a finales de octubre. Es decir, estamos a 2 meses escasos en los que tenemos que informarnos a detalle cada uno de los ciudadanos de cómo está esta situación para poder emitir una opinión que no es nada fácil. Requiere muchísima información. Tampoco es una cosa del otro mundo que corresponda nada más a super especialistas, pero para poder lograrlo, para poder tener esa información que nos dote de elementos, para tener un criterio claro, pues López Obrador está pidiendo a los medios de comunicación, a todos, que le dediquemos tiempo durante estos 2 meses a estar informando a la población de qué se trata, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Cuatro Vientos ya tiene cuando menos un par de semanas que ha estado tratando de manejar información sobre, pues en este caso, lamentablemente hemos estado escuchando muchos y hemos estado dando a conocer muchos contras de este proyecto en el valle, en el vaso de Texcoco. Fíjense cómo lo dijo López Obrador, sí, lo cierto, a ver cómo dijo. Sí, dilo tú, Javier. Lo de Lo del Quijote. No, lo que pasa es que
Él, amigos y amigas, Andrés Manuel López Obrador, se dio a la tarea de hoy reunirse primero con los especialistas que le entregaron los documentos muy temprano, convocan una rueda de prensa, habla primero el que va a ser el secretario de Comunicaciones y Transporte, quien da a conocer los resultados de este estudio técnico elaborado por especialistas, y dice que dan estas dos opciones, y dando pros y contras de las dos opciones, porque eso también es muy importante. No nada más se trataba de hablar mal de los proyectos o lo malo que es un proyecto y lo bueno que podría ser el otro, porque los dos tienen pros y contras. Y Andrés Manuel, ante el enorme paquete que está recibiendo con este tema, que les digo, pues es la obra de infraestructura más importante que se está pretendiendo realizar en este México contemporáneo, al menos en los últimos años, pues dice, a ver, llamo al pueblo de México a que ayude al próximo gobierno a tomar la decisión, para que todos decidamos sobre este importante asunto de interés nacional. Lo puedo resumir con las palabras de Don Quijote de la Mancha. Llamo al pueblo de México a que nos ayuden a desfacer entuertos, que nos ayuden a resolver sobre este asunto complicado, difícil, que heredamos, pero que tenemos que enfrentar de la mejor manera posible. Y por lo pronto la mejor manera ha considerado el presidente electo, pues es abriendo toda la información para todos, y que nos metamos todos, los que estemos interesados en hacerlo, en conocer a detalle, hasta donde podamos, entender esta situación, los aspectos técnicos del pro y el contra, los económicos, los culturales, los ambientales, los topográficos, en fin. Por lo pronto, el próximo 8 de septiembre, ya en 2 semanas más, 3 semanas más, se presentarán las bases de la consulta, y esta se llevaría a cabo a finales de octubre. López Obrador dijo que podría ser una consulta de manera directa, en la que se integraría una comisión y se instalarían mesas en las plazas públicas, o una encuesta nacional vigilada por los ciudadanos. También anunció que los documentos complementarios están a disposición de todos los mexicanos a partir de hoy, y que pueden ser consultados en un link que nosotros se los vamos a compartir. En un ratito más lo vamos a poner también, amigos y amigas, porque definitivamente Cuatro Vientos se suma a la difusión de estos dictámenes para que usted tenga la mejor información, y ahora esperar qué es lo que va a pasar de aquí al 8 de septiembre para que pues tengamos la mejor información y tengamos un criterio para definir. Sí. Mire, Javier Jiménez Espriu detalló que, de acuerdo con el dictamen técnico que se presentó al presidente electo para el proyecto de este nuevo aeropuerto, se sostiene que hay dos opciones para definir lo que más convenga al interés nacional. Precisó que un camino sería continuar con el aeropuerto en Texcoco, y el otro detener la construcción y construir 2 pistas en el aeropuerto de Santa Lucía, las cuales operarían a la par que el actual aeropuerto. Jiménez Espriu detalló los pros y los contras de ambas opciones. Indicó como puntos a favor de seguir con la obra que se construye ahí en Texcoco, su cercanía con la Ciudad de México, un gran centro de operaciones internacionales, que el gobierno ya cuenta con el terreno, que existe financiamiento para el 75% de la inversión, que tendrá mayor capacidad en lejano plazo, y que ya existe un avance del 32% de la obra. Esos son los pros. Los pros. Los puntos en contra de esta opción son que el costo de construcción de la obra ya creció al pasar de 169,000 millones de pesos a 300,000 millones de 2014 a la fecha. El retraso de al menos 4 años en la construcción, y un mayor riesgo al inicio de las operaciones, pues el aeropuerto Benito Juárez tendría que cerrar inmediatamente. También detalló los puntos a favor de la construcción de 2 pistas en Santa Lucía, que se conservarían los 2 aeropuertos que ya existen. El segundo, por cierto, no tiene mucho tiempo, Javier, que se hizo. Que habría un menor tiempo para el arranque de las operaciones,
un menor costo de mantenimiento y de inversión, la cual sería de solo 70,000 millones comparada con aquella que ya requiere 300,000, y fortalecería el sistema aeroportuario ya existente. Los puntos en contra de esta segunda opción son: en su dictamen, el MITRE, que es una organización especializada de los Estados Unidos, amigos y amigas, que también les dieron la oportunidad de hacer una presentación y un dictamen también sobre esta segunda opción, ¿sí?, indicó que la operación de 2 aeropuertos no es viable. Sin embargo, se debe hacer un estudio profundo que podría llevar hasta 5 meses y una inversión de 150 millones de pesos. Hoy lo conocíamos también, no está en la nota, pero recuerdo que también eso se mencionó. Detalló que los técnicos chilenos y mexicanos sostienen, que están viendo este tema, sostienen que sí es posible, así como que las operaciones separadas generarían mayores costos para aerolíneas y molestias también para los pasajeros, así como los costos de cancelación de la obra actual impactarían el presupuesto. El costo de la cancelación de la obra de Texcoco es de 100,000 millones de pesos, ¿sí? 60,000 por las obras ya realizadas y 40,000 por la firma de contratos de las obras no realizadas. Así está, amigos y amigas, este tema que les digo se ha convertido en uno de los más importantes y que podría ser también un proyecto piloto en Galicia de cómo se podrían estar haciendo ya a partir de hoy estas decisiones, esta toma de decisiones para este tipo de megaproyectos. Y bueno, pues nosotros, como lo hemos venido haciendo, pero ahora lo reiteramos, nuestro compromiso será cada día en Cuatro Vientos, en este espacio del programa que transmitimos en vivo, así como en nuestras páginas del portal, estaremos siempre dando información actualizada de todo lo que vaya saliendo, todas las opiniones, el abanico de opiniones y de sectores que se manifiesten al respecto, y procuraremos, se los aseguramos, sacar la información más verídica, aquella que se puede constatar, y no caer en una guerra, porque también se va a prestar para esto, en una guerra que va a haberla, guerra sucia o intenciones de desinformar. Vamos a tratar de ser lo más profesionales posibles para garantizarles a usted información que le ayuden a ir tomando una decisión. Así es, amigos y amigas, y para empezar, le digo, en un momento más vamos a subir el link para que usted directamente tenga acceso a todos los documentos técnicos sobre estas dos propuestas. Definitivamente es lo mínimo que inmediatamente podemos hacer, independientemente de que, aparte de darles la información, también estaremos generando aquí mismo, en la medida de nuestras posibilidades, programas especiales y entrevistas también con gente que desee participar sobre este tema. Muchas gracias, María del Socorro, por estar con nosotros. Te saludamos también, Tina Camacho. Perdón por las caritas, se me fueron, no quise ponerlas. No, al contrario, Tina, no, para nada, al contrario, muchas gracias. No parece ser el actual presidente Peña Nieto, ¿no?, sobre el tema de la vaquita, me imagino, y la veda. Se le olvidó que todavía está en funciones. Parece ser que solo está contando los meses para irse con los millones que acumuló en su sexenio, y no le importa el futuro de los pescadores y demás problemas que ya hay en México, que está heredando del aeropuerto tremendo, ¿no? Corporativo Jurídico Medina, muchas gracias por estar de nueva cuenta acá. Estamos en espera de tus documentos. Bonnie Hernández, sobre el tema de los que nos estabas consultando. Buenos días, integrantes de Cuatro Vientos. Pues aquí está el licenciado Bence. Para comentarles que ya les envié la información a los correos que me indicaron al respecto del tema de este menor discriminado por parte del Instituto de Servicios Educativos aquí en Baja California. No, al contrario, vamos a verlos hoy mismo. Osvaldo Medina, muchas gracias, Osvaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tete Manríquez, maestra. Irene Ríos. Irene, qué gusto saludarte. Un abrazo. Mira, aquí tienes el cuadro de tu hija, qué bonito. Ahí está, mira cómo quedó. Qué bonito. Ahí nomás. Ya enmarcado. Como dirían, pinchemente nada más. Muchas gracias, gusto de verlos, escucharlos. Edwin Adrián Barajas, ¿qué tal, Edwin? Muchas gracias también por unirte acá al programa. Bienvenido también, al igual que Edson José Antonio Caldera Álvarez, muchas gracias. Betty Tapiz Green, muchas gracias también, Betty, muy amable por estar con nosotros. Muy amables. Continuamos hoy. Bueno, pues ayer se dio una reunión muy interesante entre la cúpula económica
que constituye en el país este grupo tan exclusivo, de gente tan privilegiada del Consejo Mexicano de Negocios, contra quien hubo un enfrentamiento prolongado durante la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador para la presidencia, y no solo en esta campaña, sino también en las dos anteriores. Y ayer se reunió con estos hombres del Consejo Mexicano de Negocios, creo que hay también una mujer, se llamaba antes Consejo de Hombres de Negocios, le quitaron el nombre porque entró una mujer, ¿no? Y antes se llamaba Club de Toby. Sí, ahora es Club de Toby más una. Bueno, y en esta reunión, ¿qué cree usted? Pues que uno de sus máximos representantes, contra quien ha tenido muchas diferencias López Obrador, Claudio X González, salió a hacer una declaración diciendo: tenemos ganas de ayudarlo y que usted sea un gran presidente. ¿Qué tal, Cosas veres, también recordando. Bueno, la nota es de Arturo Sancho. La nota es de Arturo Rodríguez, de la agencia APRO, la que edita el semanario Proceso. Dice: los desencuentros y la campaña negra que desataron aún días antes de la elección quedaron atrás. Y en privado, como históricamente han hecho los presidentes con el Consejo Mexicano de Negocios, López Obrador acudió a su encuentro en un sector de Bosques de las Lomas. Tuvimos una constructiva, muy buena reunión, muy buen ambiente, dijo el presidente electo al montón de periodistas que estaban ahí desesperados que saliera para ver cuáles iban a ser sus palabras, ¿no? Mire, desde el tercer día posterior a la elección del 1 de julio, López Obrador ha sostenido encuentros con diversos organismos empresariales, pero hasta ahora no había acudido a una plenaria de este Consejo Mexicano de Negocios, la cúpula de las cúpulas del sector privado, donde se agrupan los más poderosos de los poderosos empresarios mexicanos. Los machuchones, como les decían. Fue una muy buena reunión, consideró a su vez Claudio X González, el empresario más señalado por López Obrador como instigador en su contra, como promotor de las guerras sucias en su contra, quien de las críticas pasó ahora a la adulación, al recordar que desde el 1 de julio el hoy presidente electo está actuando muy pragmático. Va bien la transición, dijo X González. Y enseguida añadió a nombre de los miembros, de todos los miembros, él fue el vocero, de todos los miembros de este Consejo Mexicano de Negocios: tenemos ganas de ayudarlo y que sea un gran presidente de México. Increíble, increíble. El grupo de magnates a los que hasta hace poco Andrés Manuel les decía la mafia del poder, acogió a López Obrador, quien sostuvo que hay confianza con el empresariado que invertirá, generará empleos y junto con el sector público y el social contribuirá a sacar adelante al país. También añadió la promesa de convertir al país en una potencia, y para ello se propone conseguir un crecimiento del 4% anual, amigos y amigas, en contraste con el 2% actual, y esto lo pactó con este tipo de empresarios, sí, los más poderosos de los poderosos. Hay que recordar que es promedio del sexenio un 4% anual, es el doble de lo que hemos tenido en 30 años, porque incluso durante algunos años del gobierno de Vicente Fox, por ejemplo, el país creció solamente al 0.5%, ¿no? Lo cual significó en realidad un decrecimiento, considerando los factores de incremento de la población, etcétera. A la hora de tomar el saldo, pues eran números negativos en realidad, ¿no? Bueno, pues esto fue lo que sucedió ayer. Y la siguiente nota, Javier. Sí, la siguiente nota también, amigos y amigas, es un dechado también está muy interesante porque también ya se empiezan a definir cuál va a ser la posición de ciertos gobernadores y de ciertos legisladores ante el tema de los superdelegados de Andrés Manuel López Obrador en los 32 estados de la República. Mire, la nota de HuffPost dice lo siguiente: la figura de los superdelegados propuesta por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador no ha sido bien recibida por distintos sectores de la política nacional, incluidos los gobernadores, que se verían directamente afectados, entre comillas,
por el nuevo proyecto gubernamental. Son 5. 5 gobernadores de la República Mexicana emitieron su postura en contra de los que llaman superdelegados, bajo el argumento de que la figura está en contra del régimen federal existente debido a la centralización del poder. Estos gobernadores son Silvano Aureoles de Michoacán, que ya se había acomodado con López Obrador y había mandado señales de vamos a trabajar muy bien con usted, señor. Antes en campaña se había pronunciado, siendo perredista, se había pronunciado a favor de José Antonio Meade. Y ahora que ya sabe que el plan es poner delegados que estén vigilando, entre otras funciones, cómo se ejerce el presupuesto federal en cada estado, dice, estamos en contra. Entonces, Silvano Aureoles, perredista de Michoacán. Jaime Rodríguez, el Bronco, de Monterrey, que ya sabíamos que estaba en contra. Javier Corral, de Chihuahua, que la anunció desde un principio. Él aspira a convertirse en líder de la oposición a López Obrador y tiene la vista puesta en que lo postulen como candidato a la presidencia dentro de 6 años. Héctor Astudillo, de Guerrero, que también es del PRD, y Miguel Márquez, de Guanajuato, panista, quien incluso en unas 2 semanas antes de las elecciones, él en una declaración al semanario Proceso, dijo que él integraría un bloque de gobernadores en todo el país, con un liderazgo importante de Guanajuato, porque sigue siendo pues el estado bastión del panismo, y que integraría un bloque opositor para balancear, contrarrestar las decisiones que tome el presidente López Obrador. Y no hay que olvidar, a final de cuentas, amigos y amigas, que Guanajuato también es el lugar donde tiene su poder Vicente Fox y Martita, ¿no? Y que son los que a final de cuentas también pues, han estado manifestándose muy acremente, muy duramente, en contra de, no nada más de la decisión de los superdelegados, sino contra otras disposiciones que tienden precisamente a descentralizar el poder. Y pues lo que se quiere aquí en Guanajuato es entonces, a final de cuentas, todo parece ser crear un poder alterno capaz, a través de un bloque de gobernadores, pues enfrentar el poder que va a emanar desde el gobierno federal con Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que también, fíjese, llama la atención que Cuauhtémoc Blanco, que es el gobernador electo de Morelos por el Partido Encuentro Social, y que pues, obviamente, usted acuérdese, se integró a esta coalición Juntos Haremos Historia, con el Partido del Trabajo y con Morena, para finalmente llegar al poder, pues entra en funciones hasta el próximo mes de octubre, pero ya también ha expresado su desacuerdo en torno a este tipo de superdelegados. Es el mismo caso que que expresó Enrique Alfaro, este polémico próximo gobernador de Jalisco, que también ha estado confrontando constantemente las decisiones que están emanando de lo que próximamente será el nuevo gobierno en la República Mexicana, y que usted sabe también pues está vinculado Enrique Alfaro, o al menos así se vinculó en un trabajo periodístico de esta Anabel, no fue Anabel, perdón, que se publicó en Proceso, sí, fue Anabel Hernández, sí, que con base a documentos de la DEA en Estados Unidos y de las Cortes en Estados Unidos, pues mencionan que Enrique Alfaro, presuntamente, y de acuerdo a esa investigación periodística y de acuerdo a los documentos que obtuvo la periodista, pues está vinculado con grupos delincuenciales que se dedican al narcotráfico en México y en los Estados Unidos. Ve usted nada más qué personajes tan siniestros, ¿no? Los que están en este caso cuestionando este tema de los superdelegados. Y bueno, la última información que tenemos sobre este tema, y con esto cerramos ya también nuestro programa el día de hoy: el gobernador no atiende a mensajeros ni a representantes de quién sabe quién. Esto lo declaró precisamente Héctor Astudillo, así que mientras senadores del PRI como Jorge Carlos Ramírez Marín y Beatriz Paredes, también se pronunciaron en contra de la figura de los superdelegados, porque esta medida, dicen, puede formar funcionarios potentados. Mira nada más el burro hablando de orejas. Funcionarios potentados, ¿sí? Cuando sabemos que en el PRI
Lo mínimo que tenían de funcionarios eran precisamente estos potentados que siempre vivieron y han vivido al amparo del poder, con unos gastos, amigos y amigas, y unos ingresos de jeques, ¿sí? De jeques, sí, de califas árabes. Bueno, hay que recordar nada más que la propia CONAGO, la Comisión Nacional de Gobernadores, surgió como un contrapoder cuando el PRI perdió la presidencia de la República con Vicente Fox. Los gobernadores andaban desesperados, ¿qué iban a hacer? Y entonces decidieron crear este grupo, la CONAGO, ¿verdad?, como un contrapeso a Vicente Fox. Ahí no tuvieron problemas porque muy rápidamente se pusieron de acuerdo. Vicente Fox les dijo, sí, ahorita estamos en jauja porque tenemos el precio del barril del petróleo a más de $100. Lo habíamos presupuestado a 40 en el presupuesto que nos aprobó el Congreso, la Cámara de Diputados, y entonces los otros $60 por barril nos los vamos a repartir entre los gobernadores y yo, y el Ejecutivo. Y ese dinero, que fue como nunca, un gobierno que tuvo recursos petroleros como ningún otro, los 2 sexenios panistas, ese dinero se perdió. Simple y sencillamente no hubo obras, no hubo programa, no hubo nada que se diga se logró con los excedentes petroleros. Todo se fue a engordar el gasto corriente de estos grupos de poder, ¿no? Los gobernadores de las CONAGO, agrupados en la CONAGO, el presidente de la República, y así fue como funcionó. Ahora quieren crear estos grupos de pactos de gobernadores para hacer una oposición real a López Obrador. Lo cierto también pues es que a ningún gobernador le agrada tener delegados que les esté revisando pendiente de cómo se gasta el recurso federal, cómo se ejerce. Hay que recordar, por ejemplo, que aquí en concreto en Baja California, en las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, Kiko Vega ha salido muy embarrado, muy embarrado. ¿Cuántos son? Más de 1,000 millones, 1,500 millones de pesos que no lograba justificar, ¿no? De recurso del Erario Federal, en la revisión de la cuenta de 2016. Todavía falta ver cómo cerró 2017, ¿no? Dijo supercívico, Arturo Ruiz, que conoce mucho de esto porque asesora a diputados aquí en Baja California, en el Congreso de nuestro estado, amigos y amigas, dice que ya el monto de estas irregularidades sobrepasaban los 2,300 millones de pesos. Obviamente, pues son cosas, Olga Alicia, que se tienen que revisar y que pues definitivamente tienen que entrar a una supervisión fuera de el gobierno del estado, definitivo. Y entonces, bueno, no estar dependiendo de una auditoría de la Federación que se tarde 2 años para dar unas conclusiones respecto a la fiscalización, sino tener a un delegado que esté exigiendo cuentas día con día, porque es una de las ya uno de los compromisos que estableció el presidente electo. Dijo, las auditorías van a ser en tiempo real. Y entonces, para poder tener auditorías en tiempo real de cómo se va ejerciendo el presupuesto, necesita tener la información también de los gobiernos de los estados respecto al presupuesto federal, que entre paréntesis hay que decirlo, es el grueso del presupuesto que ejercen los estados. La mayoría del dinero que tienen los estados es dinero federal, ¿sí? Entonces, si López Obrador tiene que rendir buenas cuentas porque prometió combatir la corrupción, pues tiene que empezar por tener certeza de cómo se está gastando el dinero federal en los estados, ¿no? Irene Ríos, qué bueno que te está gustando cómo quedó enmarcadito, dice, se ve muy bonito ya enmarcadito, y se ríe. Irene, que Irene tiene una hija muy talentosa. Ese cuadro está muy bonito. Tania Cázares Ríos, muchas gracias, Tania, fue un regalo maravilloso. Muchas gracias, Tania. La maestra Tete Manríquez dice, por esta gran capacidad de decisiones fue que confiamos en López Obrador, revertir lo malo y construir las situaciones óptimas para el país. Sin duda, él lleva la agenda de México sin aún haber tomado posesión. Pues sí, vamos a ver, Pati, maestra, a ver si continuamos viendo cosas de esta. Son necesarias para comenzar a crear una nueva nación. Pati Ferro, ¿qué tal, Pati? Qué gusto saludarte, muy amable.
María Dolores Bolívar. ¿Y ustedes qué piensan de esos superdelegados? A mí, con todo y que quiero prestar mi apoyo a los cambios, esos oidores del gobierno federal sí atentan contra el federalismo, porque no porque no sirviesen de los mecanismos, porque se sirviesen de los mecanismos que ya existen y no, ¿por qué no servirse de los mecanismos que ya existen y no crear estos puestos que indebidamente darán a personas que serán percibidas como amigos de López Obrador? María Dolores, fíjate que en lo personal creo yo que si viviéramos realmente en una república y si se respetaran las leyes y si tuviéramos funcionarios que en realidad estén sirviendo al pueblo y que estén al cuidado de los recursos públicos y no buscando hacer negocios a través de tráfico de influencias, a través de concesiones, a través de moches, lo que ya sabemos que ha sucedido a lo largo de todos estos años en México, en nuestro país, y que aparentemente nos estamos dando una nueva oportunidad para crear una república. De hecho, Andrés Manuel, eso es lo que he estado diciendo, vamos a fundar una nueva república. El hecho de decir vamos a crear la cuarta transformación es de nueva cuenta crear un gobierno republicano. Y cuando es esto, cuando es válido vivir en una república, cuando nos es posible vivir en una república, entonces todas estas cosas serían innecesarias. Te voy a hablar por lo que conocemos de Baja California. Y a lo largo de los años en nuestra actividad profesional, si de algo hemos sido testigos y hemos sido consultados y hemos sido abordados por diversos representantes de diversos sectores productivos del estado de Baja California, que han vomitado prácticamente al centralismo y han dicho que no han podido resolver problemas que se pudieron haber resuelto aquí en las delegaciones federales, ¿sí? Establecidas en el estado de Baja California, ¿sí? Pero que por X o por Z, casi siempre por asuntos relacionados con corrupción, ¿sí? Tenían que viajar o incompetencia, omisiones, negligencias o complicidades, tenían que viajar finalmente hasta la Ciudad de México para resolver sus asuntos. Y es una cantidad enorme de este tipo de problemas que hemos estado consultando y de los que hemos conocido a lo largo de nuestra actividad profesional acá en Baja California. El asunto y una petición generalizada en toda la República ha sido esto, descentralizar al país. Han existido gobiernos del PRI y del PAN que han hablado de la descentralización de la función pública, pero no ha funcionado por esto que te estoy comentando, desde mi muy particular punto de vista. Ahora, ante esta falta de respeto y de profesionalismo en el sector público, pues Andrés Manuel López Obrador dice, prefiero poner a un solo delegado que me esté supervisando todas las oficinas de mis dependencias federales. Te voy a hablar específicamente del caso de Baja California. En el caso, porque no conozco, no tengo antecedentes de los demás superdelegados en los otros 31 estados de la República. Lo que sí te puedo decir es que en Baja California, el superdelegado ha estado trabajando políticamente con Andrés Manuel López Obrador desde hace varios años. Y, obviamente, tiene intereses político-partidistas y no dudo que también empresariales, ¿sí? Para poder mantener un control político en nuestro estado. Ahora lo está haciendo con Morena, pero también tiene aliados de diversos partidos y de diferentes corrientes que en el pasado, te lo puedo asegurar, han sido nefastos y han sido represores incluso de la libertad de prensa. Yo soy un ejemplo de eso, Coquicotenca Leiva Mortero, el gran aliado de este señor Jaime Bonilla. Y lo que estoy viendo en este momento de lo que está pasando antes de que asuma su poder son dos cosas. El hecho de que impone candidatos en el estado y que manipula y maneja a los comités, al consejo y al comité directivo de Morena aquí en el estado de Baja California para sus muy particulares intereses políticos partidistas y electorales, y que ahora pareciera ser que también tiene bandera libre para estar armando toda una serie de proyectos alternos para la lucha por el poder en Baja California, la gubernatura
las diputaciones y las presidencias municipales del estado de Baja California. Esta es mi posición personal en el caso de Baja California. No sé tú, Olga, pero yo en realidad veo que Jaime Bonilla, superdelegado, no representa en realidad ninguna posición de avanzada desde el punto de vista de la administración pública para Baja California. Sí, bueno, yo quiero dar una opinión primero de carácter general y gracias María Dolores por la pregunta, pero mira, de entrada tiene sus pros y sus contras, no voy a ponerle todavía rostros, vamos a hablar de los 32 delegados únicos coordinadores de los estados, ¿no? Los 32 coordinadores estatales y que a la vez van a estar coordinados por uno en el país, ¿no? Bueno, de entrada me parece una medida acorde con el plan de austeridad, que viene muy fuerte. Si tú no te fijas nada más en los estados, sino en todas las secretarías federales, empezando por la de Gobernación, que tenía 7 subsecretarías y queda en 3 nada más, pues dices, pues es una concentración de poder. Esto no es necesariamente una concentración de poder, es una manera de hacer más eficiente el funcionamiento, de gastar menos recursos y de quitarle poder a una secretaría como la de Gobernación, que era súper poderosa, hasta la seguridad pública, ¿no? La tenía controlada en el gobierno de Peña Nieto y no sirvió de nada porque ya ves cómo se dispararon los crímenes en todo el país. Entonces va acorde con las medidas drásticas de recorte de dependencias, de burocracia, y más sabiendo que hay estados de la República que tienen 20 y más delegados, que no son capaces ni siquiera de coordinarse entre ellos, que muchos de ellos los pone directamente el gobernador en turno, ni siquiera representan al gobierno federal, y que la mayoría de ellos ni siquiera funcionan, simple y sencillamente cobran, andan con los camionetones de las dependencias a su servicio y se convierten en fuentes de empleo de sus allegados, ¿no? Entonces todo esto como una medida de austeridad es perfecta. La cuestión empieza a ponerse un tanto difícil cuando ves personajes que pueden estar utilizando esta representación para fines políticos personales, para ir afinando su carrera política. El caso de Baja California, y así me vengo a lo particular, puede ser muy representativo de ello, porque, como decía Javier, Jaime Bonilla tiene ya años trabajando con López Obrador y aspira a ser gobernador del estado, y está muy próxima a la elección. ¿Sí? La elección es el año que entra. No le interesa esta elección a Jaime Bonilla, porque esta próxima gobernatura va a ser solamente de 2 años. Va a ser una gobernatura de transición para empatar después, en 8 años más, empatar las elecciones federales con las estatales. Le interesa que tener un gobernador puente. Y en esto de tener gobernador puente, Jaime Bonilla sabe el poder que tiene ya, y desgraciadamente Morena no es un partido estructurado con todas sus institucionalmente funcionando que pueda servir realmente para que las bases, la militancia se exprese e impida que una sola persona haga y deshaga, ¿sí? Entonces, ese es el problema que tenemos en Baja California. Está muy cerca el proceso electoral. Es un hombre que aspira a ser gobernador y va a tratar, ya lo está haciendo, de imponer al que sea gobernador puente. Entonces, y esto tiene que ver también con nuestros vicios como clase política y como ciudadanos. A mí me molesta y mucho cómo se da esto que le llaman la bufaleada, ¿no? Que los búfalos que se van así acarreados en embestida a sumarse, a ponerse a disposición, a ordenarse, incluso a sobajarse, ¿verdad? Indignamente, para hacerle la barba y lamerle las patas
a quien va teniendo control político. Es indudable que hoy el mayor control político lo tiene Jaime Bonilla en Baja California, porque Kiko Vega ya va de salida y además muy desprestigiado. Entonces Baja California se cose aparte, es muy difícil la situación, para Morena va a estar muy difícil la situación, o todos se subordinan y entonces ya valió queso la Morena alternativa en Baja California. Hundido, o surgen ciudadanos que realmente traten de hacer contrapeso, o nos vamos con candidaturas independientes, en fin, buscando una alternativa para que no se dé más de lo mismo. Y yo no sé cómo demonios se pueda hacer que gente como Jaime Bonilla y el propio López Obrador entiendan este tipo de situaciones, de que en Baja California se puede acabar muy pronto la esperanza de México, ¿no? Y que esto que sucedió sea flor del desierto, flor de un día, que no sería la primera vez. En otras ocasiones crece mucho la votación, como sucedió por una opción diferente al PRI y el PAN, como sucedió en el 88 con Cárdenas, que Baja California fue el único estado de la República donde triunfó Cuauhtémoc Cárdenas, y en las posteriores candidaturas de López Obrador siempre mantuvo una votación muy alta, pero al año siguiente, que viene la elección local, los partidos de izquierda, PRD y PT, que se aliaban con López Obrador, terminaban aliándose uno con el PRI, otro con el PAN, y dejaban a Baja California, a la ciudadanía, sin opción de una fuerza centro-izquierda, y se diluía esa fuerza que se había obtenido. Ese peligro se puede correr ahora de nuevo, porque Jaime Bonilla por sí solo no tiene ningún arrastre, no tiene simpatía, no es carismático. Él creció y mucho gracias a que se agarró muy fuerte de ese carro enorme que iba jalando el caballo percherón llamado López Obrador, ¿no? ¿Cómo se llama? El tsunami electoral. Bueno, esto es lo que hace a Baja California. Hay otros estados donde critican a los que López Obrador está proponiendo y que sin embargo a mí sí me agradan mucho. Por ejemplo, la misma maestra Delfina Gómez, que está propuesta para ser la coordinadora estatal del gobierno federal en el Estado de México. Y dicen, ¿cómo es posible si ella contendió contra el priista que está gobernando, Alfredo del Mazo III? Pues sí, así fue. Pero Delfina Gómez es una maestra de una trayectoria intachable, absolutamente honesta, y que ahí a mí me alegra saber que va a amarrarle las manos, ¿verdad? Para que no me las meta a gusto en el presupuesto federal y a ejercerlo corruptamente, como suele suceder en el Estado de México, que es de los estados más corruptos de la clase política mexicana. Creo que ahí sí es una decisión totalmente acertada, pero además porque es un gobierno que va empezando. Apenas el año pasado entró Alfredo del Mazo. Y ya está inundado también de actos de corrupción. Sí. De presunta corrupción. Y es un estado que ejerce un presupuesto muy grande de la federación. Entonces, yo entiendo que Andrés Manuel López Obrador tiene que designar a la gente de su mayor confianza en cada estado. Y que en tanto necesita por lo menos de este plazo de 3 años, su primera etapa de gobierno, para que vayan surgiendo también otros cuadros de la propia sociedad e ir formando instituciones. Se requieren de nuevas instituciones, de las fiscalías ciudadanas. Él ha dicho que su gobierno va a buscar la fiscalización no solo de los órganos que ya existen, sino de órganos ciudadanos. Estos hay que crearlos. Aquí en Baja California nos surge ponerle una lupa enorme, no solamente a Kiko, también a Jaime Bonilla, también a él. Y necesitamos crear este tipo de instituciones, Javier. Y bueno, López Obrador dijo que la fiscalización va a ser en tiempo real y está pidiendo el apoyo ciudadano y también de la ONU, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es una tarea que tenemos aquí. Tenemos un atraso muy grande en Baja California en materia democrática. Paradójicamente, habiendo sido disque la cuna de la democracia, porque aquí surgió el primer gobierno de oposición y se han mantenido los panistas en el poder, el rezago democrático es tremendo, tremendo. Estamos atrás en muchas cosas
de lo que ha avanzado la federación y van avanzando los demás estados. Se impuso un régimen más antidemocrático que el propio... No, y ampliamente corrupto, Galicia, ampliamente corrupto, sí, señalado por los temas también de los tráficos de influencias, en fin, por una cantidad de presuntos delitos, amigos y amigas, que nos tienen hastiados a los californianos. Pero cuando vemos estas alternativas, de ver lo que está sucediendo actualmente con Morena en nuestro estado, pues uno dice, caray, ya tendremos entonces que buscar otras alternativas si es que Andrés Manuel López Obrador y Jaime Bonilla no entienden. Entonces los ciudadanos vamos a tener que tomar decisiones que nos permitan tener un sistema de gobierno aquí en el estado de Baja California que pues finalmente haga efectivo el tema de del estado autónomo, de la cuarta transformación, y que finalmente pues a la larga tengan que desaparecer también todos estos superdelegados y todos estos personajes, y que simple y sencillamente las oficinas públicas, ¿sí?, hagan su deber, lo que por ley les corresponde hacer, y no tener que viajar a la Ciudad de México para estar tramitando cosas que fácilmente se pudieron haber hecho aquí, amigos y amigas, si no se hicieran tantos y tantos intereses de estos caciques que tenemos acá en el estado de Baja California. En fin, bueno, que pensamos que tenemos mucha tarea que realizar como sociedad. Poquito teníamos que decir sobre este tema, pero espero María Dolores Bolívar, que haya servido de algo y que de alguna forma pueda normar también de alguna forma tu criterio. No somos, evidentemente, los gurús, ni mucho menos aspiramos a eso, pero son nuestros puntos de vista y los expresamos, como tú lo ves, libremente, abiertamente. Leticia Flores, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros acá. Tete Manríquez Peña también nos dice, el delegado es muy buena medida porque ya está dicho y comprobado que ciertos gobernadores son expertos en desviar fondos. Hay que amarrarle la mano o decir agua va. A la AFI ni caso le hacen a la auditoría de la federal, la Contraloría Federal. Gabriela Rocío Cornejo, muchas gracias, Gabriela, muy amable. Tina Camacho, un problema de México es que no se les tiene nada de confianza a los políticos, hacen sus leyes a modo para que no se les enjuicie. Cuando se les agarra en desfalcos, si trabajaran honradamente, no habría que tener tanta gente de otros mirando su desempeño, o a los gobernadores se les acabó sus negocios por abajo del agua, si entran en función estos delegados. Esperemos que así sea en Baja California, claro que sí, esperemos que eso suceda, que nos cierre el hocico Jaime Bonilla y que haga realmente su trabajo, pero no creo, porque lo conocemos y sabemos. Sí. Oiga, si tramitó y es el principal gestor de lo de las plantas desalinizadoras en Rosarito. Nosotros lo tenemos bajo lupa, ¿no? Sí. Entonces no nos ha convencido y esperamos darle el beneficio de la duda, pero estamos listos para saber cómo actúa y decirlo con toda claridad a los cuatro vientos. Claro, y no es que tengamos un especial interés en tenerlo bajo la lupa, es que es solito, amigos y amigas. Cuando uno empieza a hacer trabajo de investigación periodística, de repente pues ahí salen los nombres, y ahí salen sus acciones, y ahí salen sus documentos. Y eso es lo que saben que tenemos nosotros, precisamente por eso todavía no nos han criticado directamente desde las cimas, desde el Olimpo de Morena acá en Baja California. María Dolores Bolívar, híjole, qué botones de muestra. Ya revisé a los de Zacatecas y hasta acá me llegó el mal olor. María Dolores, muchas gracias. En fin, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable también quiero a Marité Arabi. Muchas gracias a Edson José Antonio Caldera, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros, muy amables. Hasta mañana, amigos, nos fuimos. Ya ves, María Dolores, ¿para qué nos pregunten? Ya nos platicarás qué sabes de Verónica Díaz, que es la que proponen para Zacatecas, ¿no? Bien, muchas gracias, amigos, nos vamos con música y pues hasta el próximo lunes, que descanse. Ya no tenemos por acá tampoco nuevo programa, Olga Alicia, así que pues vámonos despidiendo de nuestros queridísimos cibernautas y en un momentito más le subimos el link para que usted cheque los documentos técnicos sobre el tema del aeropuerto allá en la Ciudad de México. Nos vamos con esto, muy amables, que descanse. Cuatro vientos, que descanse. El periodismo en internet, que ¿cómo va? ¿El refrán? Un espacio de libertad
donde todas las voces encuentran eco. Que disfruten. Hasta pronto. Buen provecho.